Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo lunes, inicio de una nueva semana política que promete ser muy intensa. Estamos en la recta final, vamos directos ya a la Semana Santa que empezará este domingo con el Domingo de Ramos. Y yo te digo una cosa, por los días de vacaciones no tiene pinta que la gente se vaya a relajar, ni se vaya a calmar, ni se vaya a hacer amiga. No, desde luego, calvario el que tenemos que sufrir los que vivimos y además hablamos de esto que es la política. Por cierto, todo el apoyo a los periodistas del diario.es amenazados, señalados por Miguel Ángel Rodríguez Mar, el jefe de gabinete de Ayuso, después de revelar las informaciones sobre la pareja de la presidenta madrileña, por cierto, de una manera y con una calidad impecable. Felicidades a ese equipo de investigación. Dijo Mar: os vamos a triturar. Entre otras faltas de respeto, de profesionalidad y de saber encajar el papel del periodismo. Periodismo que él siempre ha desprestigiado, ya cuando era portavoz de Aznar, en uno de los gobiernos que desde luego peor trató a los periodistas, y ahora con el gobierno de Ayuso. Así que todo el apoyo a los periodistas del diario.es, amenazados y señalados por el gobierno de la Comunidad de Madrid a través de su jefe de gabinete. Es vergonzoso. Es completamente vergonzoso. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es un resumen político. Hay muchas cosas que quería comentar, así que se nos agolpa el trabajo. Es que con esto de la política siempre se nos agolpa el trabajo, así que vamos a ello. Vamos a repasar algunas cositas que hemos visto en Twitter estos días y que están muy bien, muy interesantes. Empezaremos precisamente por Mar. Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de gabinete de Ayuso. Lo es desde que la candidata madrileña era solo un proyecto. La verdad es que Ayuso no había tenido grandes funciones antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Había sido, de cierto, diputada de la Asamblea durante muchos años, pero no había tenido un cargo importante. No era el relevo lógico una vez caída Cifuentes. Fue un invento de Pablo Casado que, oye, le ha salido bastante bien hasta el punto de que ha acabado con Pablo Casado. Miguel Ángel Rodríguez no es la primera vez que tiene polémicas, ahora es jefe de gabinete. No sé si como jefe de gabinete de Ayuso es más o menos dañino que cuando era tertuliano de televisión, que era su anterior cometido en este país. Por cierto, tertuliano en grupos como A3 Media, al que luego maltrató y trató fatal, desde luego, aquí a Andrea Ropero, la reportera del Intermedio, en un acto de Ayuso. Pasa algo a veces, y es que los políticos llevan mal que los periodistas pregunten. Pero fatal. Y llevan mal que los periodistas informen. Esto que es algo normal de cualquier sociedad democrática, esto en España a la gente le molesta bastante, a los políticos les molesta bastante. Y hay algo peor que al político no le guste, porque es lógico que cuando tú cuentas que Juanma Moreno se va a ir a Roma a pedirle al Papa, al Vaticano realmente, a pedirle al Papa que por favor rece para que llueva, es lógico que los periodistas lo cuenten desde luego con un matiz de asombro. Pero es que hay gente peor, que son los votantes de los partidos, los simpatizantes de los partidos, que ejercen de presión y de insulto y de acoso y de agobio a los periodistas que informan en redes sociales. Que eso es todavía peor. Porque si tú dices, es que a Ayuso le molesta que se informe de lo de su pareja, todavía lo puedes entender porque al fin y al cabo la que le peligra ahí el cargo es Ayuso. Pero que haya una persona que no cobra ni un puñetero euro del partido, que digo Ayuso como puedo decir Óscar Puente, puedo decir Pablo Iglesias precisamente, o puedo decir Puigdemont, digo por este caso. Que haya personas que hagan ese trabajo sucio gratis además, es la verdad lamentable. Pero lo hacen, es que lo hacen. La gente viendo en el sofá y diciendo, es que está bien hecho lo de Miguel Ángel Rodríguez. Pues la verdad es que es lamentable. Es de no entender el trabajo de los periodistas.
Y es de no entender que en una democracia a veces se publican noticias en las que tú sales bien, porque has hecho algo bueno, y a veces se publican noticias en las que tú has hecho algo fatal. Desde luego, lo que ha hecho fatal es Ayuso tener durante todo el fin de semana trabajando a Miguel Ángel Rodríguez y cobrando del dinero de todos los madrileños. Y por ende de todos los españoles, porque las comunidades reciben asignaciones, o sea que por ende de todos. Del que vive en Tenerife también. Por cierto, es buen momento para abrir el melón de los jefes de prensa. Y de los jefes de gabinete, que hay jefes de gabinete y jefes de prensa que son maravillosos. Pero maravillosos, o sea, profesionales de primera. Pero hay un problema y hay un estercolero en muchos jefes de gabinete, en muchos asesores y en muchos jefes de prensa que desde luego solo dañan al político al que representan y al que dicen defender y generan una basura en la sociedad tremenda. Aquí cada uno que se dé por aludido si quiere. Ya te digo, conozco jefes de gabinete, asesores y jefes de prensa que trabajan brillantemente y gente que son unos parásitos para la democracia. Así que es buen momento para abrir el melón, que sucede no solo en el caso de Ayuso, sino en muchas administraciones de todos los rangos, ¿eh? Es quizás un buen momento para abrir el melón de cómo se comportan algunos jefes de gabinete, asesores y jefes de prensa. Con unas formas lamentables. Pero bueno, primer capítulo que quería... Ah, bueno, por cierto, otra cosa que pasó el sábado en la tertulia de la Sexta de por la noche. Que es lamentable cuando esos jefes de gabinete se comportan fatal y es lamentable cuando hay diputados que van a defenderlos a las tertulias. Sobre todo porque la verdad es que tu sueldo dependa de defender frases como vamos a acabar con vosotros. Desde luego, si lo crees es triste por creerlo, y si lo defiendes sin creerlo solo por el dinero de tu sueldo, que no es un mal sueldo, ni mucho menos, es la verdad lamentable. Así que lo digo por este caso de la tertulia de la Sexta con Ignacio Escolar y este diputado del PP madrileño. Rechazo. Contesta, Ignacio. La conversación íntegra es intolerable. Íntegramente es intolerable. Publiquémosla para que podamos juzgar todos y todas. La vamos a publicar. Yo me alegro, Ignacio, Vamos a pero publicar. las dos partes. La vamos a publicar. Y bien, yo me alegro. Porque creo que así será como el elector, la lectora, el ciudadano, el ciudadana podrán tener Es una idea clara. impresentable lo que ha hecho. Es impresentable lo que ha hecho. Y es una amenaza, en primer lugar, a todos los periodistas de esa redacción. Y por eso hemos publicado de momento unos extractos. Y en segundo lugar, amenazas concretas a esta periodista. Concretas. Y esto de que queramos levantar cortinas de humo para tapar otras cuestiones me parece que es a mí lo que me hagas un y tú más con que otros periodistas que lo defiendan los otros periodistas. Acabo No de es la decir primera que vez que Miguel Ángel Rodríguez se comporta de manera inaceptable con periodistas. No es la primera vez. La diferencia es que aquí lo vamos a contar. No es la primera vez que ocurre. Lo ha hecho de manera permanente durante toda su carrera, desde que estaba de presidente, de jefe de prensa de la Junta de Castilla y León en los años 80, ya desde entonces. Lo hizo después, cuando estaba de secretario de Estado de Comunicación. Le dijo a un periodista, dile a tu jefe que le vamos a meter en la cárcel. Una conversación de la que fue testigo Miquel Roca. Bueno, de verdad es lamentable ciertas actitudes. Son lamentables. A este hombre le ha caído un hate en redes sociales que por otra parte es bastante lógico. Lo comentaba porque digo, hay una situación política de generar ruido, es a propósito además, para tapar problemas serios, que es tristísimo. Es tristísimo. Dedicarte a la política para hacer esto es... Yo no sé cómo la gente duerme por la noche, pero bueno, la gente duerme, la gente tendrá la conciencia limpia, yo no la tendría, pero bueno, la gente la tendrá. Es muy triste que haya gente así. Hablando, por cierto, de bajarse al barro. Esto no es una crítica contra el bebé, porque como he dicho, esto pasa en todas las administraciones, en todos los partidos políticos, y hay partidos que nos tienen desgraciadamente muy acostumbrados a ello, y no lo podemos ni debemos nunca normalizar. Esto no es normal. Que tú critiques un tuit del ministro de Transportes donde dice que si el derecho a roce y demás, un tuit machista. Y el ministro Puente vaya ahí haciendo bloqueos masivos,
Es lamentable. Por cierto, ministro Puente, mientras usted se dedica a jugar con el Twitter, creo que tiene mucha plancha en su ministerio, que para algo le pagamos un sueldo y no es bajo, y no es poco. Lo de divertirse en sus ratos libres. Pero aún así, creo que un ministro que está elegido por la sociedad, que ha sido votado como diputado por la sociedad, en este caso vallisoletana, creo que desde luego tiene cosas mucho más interesantes, que van a ser mucho más útiles para el pueblo, que ponerte a poner tweets y a comentar la política por Twitter. Porque para eso te puedes hacer columnista. Que no hay nada malo. Que no es nada malo. Mira acá Pablo Iglesias, lo feliz que está con su canal Red. Pero dedicarte a jugar en Twitter y bajarte al barro no es propio de un ministro de Transportes que sea una persona seria. No es propio de un ministro de Transportes que merezca este país. Este país que tiene un problema fundamental, dramático con los transportes. Con comunidades enteras sin la alta velocidad. Con precios de aviones que son carísimos. Con autocares que en algunos casos, bueno, tienen la calidad que tienen y hacen unas rutas también larguísimas. Desde luego, yo creo que el ministro de Transportes, en un momento en el que el transporte además se plantea como una alternativa fundamental y crucial para acabar con este dramático cambio climático, hace un calor en marzo que no es normal de este mes, por poner un ejemplo, en el que un transporte sostenible, barato, accesible, sea una alternativa fundamental y crucial para acabar con el cambio climático, pues desde luego yo creo que tiene más trabajo que ponerse a jugar con Twitter. Y aquí no vale, y es que el PP, como hemos visto, lo hace. Porque esto no es un y tú más. Esto no es porque tú lo hagas, yo también lo hago. A ver hasta dónde tensamos la cuerda, a ver hasta dónde llegamos. Esto no va así. Se está pidiendo el cese en algunos casos del ministro Óscar Puente. Bueno, quizás si su delito es ser un bocachanclas, primero Pedro Sánchez le tiene que corregir. Si es que Pedro Sánchez realmente no le fichó precisamente por ser un bocachanclas y por ser el perro de presa. Ya lo hemos comentado alguna vez que normalmente los políticos tienen al gran líder que es como el poli bueno, vamos a ver el caso de Ayuso, y hay otro secundario que hace de poli malo. Esto ha pasado en muchos gobiernos, no solo en este. Y pasa aún hoy en día en muchos gobiernos, pero es desde luego una situación que debe finalizar y que debe concluirse. El Twitter está muy bien, pero un ministro de Transportes debería estar más a lo suyo que al Twitter. Así que conviene aclararlo y conviene comentarlo. Oye, algunas cosas más. He visto esta noticia que me ha parecido muy interesante. Iglesias cuela en Televisión Española a 2 de sus colaboradores a cambio de rebajar las críticas al PSOE. Esta noticia que firma Luca Constantini, que es quien sigue en este periódico la información de Sumar y Podemos, dice que en Mañaneros, el programa de Cantizano, y en La Hora de la 1, el programa de Silvia Inchaurrondo, están participando 2 de los presentadores del canal Red, a cambio de que en ese mismo canal, en el canal Red, con todo el tema del caso Koldo, en el que, por cierto, deberíamos saber hasta la última consecuencia y debe caer quien tenga que caer, a cambio de no criticar al PSOE en Canal Red, por este caso Koldo, hay 2 personas que están cobrando de la televisión pública. Esto es lo que dicen. Bueno, en el caso de La Hora de la 1 es Laura Arroyo, en el caso de Mañaneros, lo de Cantizano, es Manu Levín, que directamente colabora además en el programa de Pablo Iglesias. Por cierto, Pablo, hubiera sido un detallazo, ahora que lo tienes un poco invisibilizado, que hubieras metido en Televisión Española, ya que estabas, a Sergio Gregory, al que misteriosamente un día le quitaron el programa después de criticar a Podemos, en el programa de Canal Red, después de haber sido un fundador de la cadena.
Hubiera sido un detallazo, Pablo, que lo hubieras hecho, ¿eh? Bueno, esto supone, para el diario de hoy, Justice, confirmar que la televisión pública no trabaja por la idea de dar informaciones veraces ni de respetar la pluralidad, sino por un juego de sillas político. Bueno, es verdad que tenemos una televisión española mucho mejor que en otras sombrías etapas. Tenemos una televisión española, por ejemplo, mejor que la etapa de Felipe González. Tenemos una televisión española indudablemente mejor que la etapa de Alfredo Urdazi. Tenemos una mejor televisión española que en el gobierno de Rajoy, donde hubo muchas críticas. Esta duda sobre las televisiones públicas siempre está. Esta crítica sobre las televisiones públicas siempre está. Quien está en la oposición critica al gobierno por controlar la televisión pública, pero nunca mira qué televisiones públicas controlan ellos, ni nunca mira qué hacen ellos con la televisión pública cuando la controlan en el gobierno nacional. La televisión española siempre ha sido un juguete mano de guerras políticas, desgraciadamente, aunque tiene grandes profesionales haciendo sus programas y planteando sus escaletas, así que bueno, si esto es así, es desde luego lamentable, pero uno a veces cabe preguntarse si ese sector, por cierto, no merece una representación en las tertulias de la televisión pública, donde tampoco es que vayan sobrados de tertulianos que los defiendan. De hecho, la noticia es que hay tertulianos que puedan defender a Pablo Iglesias o puedan defender a Podemos. Esa es la noticia. Esto ha escamado en Sumar. Esto ha escamado evidentemente en Sumar, porque dicen, a ver si el PSOE nos va a estar haciendo la cama. A Sumar conviene decirle algo. Pedro Sánchez nunca pierde. Incluso cuando parece que pierde, está ganando. Va a ganar en un futuro. Es decir, cuidado con el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez, desde luego, nunca pierde. Por cierto, le tengo mayor aprecio a la televisión pública, televisión española, y al papel que hace ahora mismo la televisión pública, por ejemplo, Silvia Enchorrondo, que lo que este digital se lo tiene, sobre todo cuando además el Partido Popular ha iniciado una campaña contra Silvia Enchorrondo por la mítica entrevista que le hizo a Feijóo 3 días antes de las elecciones generales, donde se dice que Feijóo perdió los diputados necesarios. Habría que ver eso realmente, si es así, para presidir por las malas respuestas que dio. Así que todo hay que enmarcarlo dentro de ese camino. La televisión pública es, desde luego, desgraciadamente, un campo de batalla político. A ver, otro tema interesante. El 23 de marzo, que esto es el sábado, es la primera asamblea de Sumar, lo de Yolanda Díaz, que cada vez tiene menos amigos, pero bueno, es lo de Yolanda Díaz. Había que preguntarse si va a ir Marta Lois, la que antes era portavoz parlamentaria, fue desterrada al olvido en Galicia y allí se quedó. Así que cabe preguntarse si va a estar. Bueno, ellos lo pintan muy bonito, esto de la asamblea de Sumar, pero hay un problema, y es que cuesta pasta. Creo que lo máximo que cuesta son 20 euros. ¿Qué dilema moral se encuentra ahora mismo la izquierda, que se ve obligada a pagar 20 pavos por ver a Yolanda Díaz? Y luego imagino que irán a ahogar las penas a la nueva taberna Garibaldi, esta de Pablo Iglesias que ha montado en Madrid, donde tiene pinta que los precios no van a ser mucho más bajos. La verdad es que Sumar haya convertido sus actos políticos en... Esto es como si vinieran los Rolling Stones. La verdad es que es un poco lamentable, sobre todo porque además Sumar teóricamente se dirige a un público que no es el IBEX 35 precisamente, y que no es Amancio Ortega, ni que tiene el dinero de Amancio Ortega y del IBEX 35. Por lo cuanto le está sacando 20 euros de su pasta a gente que en muchos casos a lo mejor no está llegando a final de mes, o que no es rica y que 20 euros les va muy bien. Eso ya es por echar todo el día, comer y demás. Bueno, a mí esto de convertir los actos políticos en grandes espectáculos lo hace también Vox, que monta una feria, que van líderes ultras internacionales. Lo hacía el PP en su día con Julio Iglesias, que llevaba a Julio Iglesias a cantar a las plazas de toros. Un poco de seriedad. Bastante nos gastamos ya dinero en la vida, con todo lo caro que está todo.
como para pagar 20 euros por entrar a la asamblea de Sumar, la verdad. No sé quién se le ocurrió, pero desde luego quien haya conseguido sacarle 20 pavos a cada militante es un genio. O sea, ese hombre te vende cualquier cosa. En fin, cosas curiosas. Oye, y otra más. Esto ya es para distender, ¿eh? Esto ya es para divertir un poco. Bueno, yo divertido no soy, pero bueno. Para hacer algo más curioso, después de haber hablado de Pablo Iglesias, Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el ministro Óscar Puente, que yo sé que eso os lastra la vida, pero que... Una cosa curiosa, hay un hilo muy chulo que subieron el viernes a Twitter que es ¿a quién votarían los personajes de Aquí no hay quien viva si hoy pudieran votar? Juan Cuesta votaría al PSOE, la Hierbas a Izquierda Unida, Andrés a Vox, Lucía a PSOE, Carlos sería uno de los que quedaría de Ciudadanos. Carlos le pegaría mucho haber estado en Ciudadanos, ¿sí? Roberto a Podemos, Nieves al PP, Marisa a Bildu, Vicenta al PSOE, Concha al PP, yo diría más bien a Vox. Mariano a Izquierda Unida o no vota totalmente. Incluso Podemos, Sería Pablo Echenique ahora mismo, Emilio al PSOE, Belén no votaría, Alicia Quejera, la modelo frustrada, abstención, Paco el del videoclub, el PSOE o abstención, Natalia abstención, Andrés le pegaría mucho abstención, es verdad. Paloma, que en paz descanse, el PP, Mauri el PSOE, Fernando el PSOE, Eva el PSOE y Ana el PSOE. Ana que era la pareja de Eva. No, era la pareja de Bea, está mal puesto, pero bueno. Y la gente además comentando, Concha al PP, Concha votaría a Vox si no tengo ninguna duda. Dice, yo creo que al PP me da la sensación. Y dice, recuerdan, en un capítulo dice, y todo lo de que los gays no se casen no lo ve bien. Recuerda que el PP llegó antes constitucional a la ley del matrimonio homosexual. Dice, Vicenta no vota porque es secreto. Lucía al principio votaría al PP por costumbre familiar y luego a Podemos tras estar con Yago. Carlos es 100% prototipo Ciudadanos, Andrés Vox, Andrés PP. Yo creo que Vox realmente. O sea, a Bea le pegaría a ser más del Bama, eso es verdad. Concha a Falange Española, los de verdad. La gente de verdad. Pues la verdad es que un pedazo trabajazo que se ha hecho Hugo Gil en Twitter, que es estudiante de Ciencias Políticas en Granada, que está chulísimo. Es un hilo maravilloso. Yo me lo leí y lo disfruté el viernes. Así como una cosa curiosa, os lo recomiendo que lo leáis. Nos vemos, chao gente. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, benditos. Adiós a todos.